Universal del apóstol Pedro, primera epístola universal del apóstol Pedro. Vamos a leer unos versículos de este texto del capítulo 1. Vamos a leer hasta el verso 5 de manera alternada. Amén. Primera epístola universal del apóstol Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Amén. ¿Ya encontraron? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y leamos juntos: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? La primera carta del apóstol Pedro fue dirigida originalmente o inicialmente a un grupo de cristianos que se ubicaban en el noreste de Asia Menor, cerca al Mar Negro, en lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Cuando Pedro les dirige esta carta, estos hermanos estaban padeciendo por causa de su fe, y bastante difícil la situación que atravesaban, y la situación no parecía mejorar. Justo algún tiempo después, según los datos en los que se escribe esta primera carta, muchos de los creyentes a quienes fue dirigida esta carta sufrieron una de las más feroces persecuciones que ha experimentado la Iglesia de Cristo y que ocurrió en el siglo I bajo el dominio de Nerón. Es por eso que desde que usted comienza a leer esta carta, Pedro quiere hacer entender algo a sus lectores y que factiblemente se conecte directamente con lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 18, cuando les dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que en los versículos 3 al 5 del capítulo 1, Pedro les muestra a quienes él dirige la carta la misericordia que Dios ha tenido con ellos al hacerlos renacer para una esperanza viva. El texto dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Uno puede ver la realidad del mundo. No sé si usted se ha fijado lo que ocurrió estos días en Siria, por ejemplo, y es que el mundo a nuestro alrededor se está cayendo a pedazos, y los cristianos de alguna manera sufrimos los azotes de vivir en un mundo caído, pero al final del camino nos espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos.
Y la pregunta es, ¿qué debe producir en un cristiano la certeza de esa esperanza futura? El versículo 6 al 9, Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pedro tuvo la dicha de conocer al Señor Jesucristo en persona, pero tanto la mayoría de los que recibieron esa primera carta como nosotros en esta noche no tuvimos ese privilegio. Pero sin embargo, el apóstol Pedro dice que esa experiencia de haber visto de manera presencial al Señor Jesucristo no es necesaria para amar a Cristo y gozarse en Él. Nosotros los cristianos amamos a Cristo sin haberle visto, y por medio de la fe nos alegramos en Él con un gozo que es inefable y glorioso, tan profundo que yo diría en esta noche que no existen palabras precisas para poder explicar la clase de gozo que ha traído a nuestras vidas el haber conocido a Jesucristo. Y es que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de la manera como nosotros hoy día vivimos en medio de un mundo que es bastante hostil, pero que además cada uno de nosotros vive una situación particular y atraviesa distintas circunstancias, yo quiero decir que a pesar o por encima de nuestras circunstancias, nosotros disfrutamos de la gran salvación que fue anunciada desde el Antiguo Testamento, que fue proclamada con poder por los apóstoles de Cristo y que fue aún seguida con mucho interés por los ángeles del cielo. Y eso es básicamente lo que Pedro dice a sus lectores en los primeros 12 versículos del capítulo 1 de su primera carta. Pero a partir del versículo 13, el apóstol ahora comienza una serie de exhortaciones que se derivan directamente de las doctrinas que él ha expuesto anteriormente. Y es que yo quiero decir que no es suficiente con que nosotros tengamos un adecuado entendimiento de las doctrinas bíblicas. Puede que nosotros seamos unos expertos en la doctrina de la deidad, en la doctrina de la fe, de la iglesia, del arrepentimiento, de la conversión, del bautismo. Ese conocimiento adecuado, que es importante, siempre debe ir acompañado de una vida cristiana que sea consecuente con aquello que nosotros decimos creer. No basta solo con tener un conocimiento amplio, vasto, profundo de las doctrinas como ese conjunto de creencias que nosotros tenemos, sino que ese conjunto de creencias debe ir acompañado de una vida cotidiana de cristianos que sea consecuente con eso que nosotros decimos creer. Y uno se preguntaría en esta noche entonces, ¿cómo se supone que debe vivir alguien a la luz
de esa herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en los cielos y de la cual disfrutaremos plenamente cuando el Señor regrese en gloria? ¿Cómo se supone que tú debes vivir a la luz de la certeza de que Dios ha prometido que un día volverá por ti? Ese es el tema que el apóstol va a desarrollar a partir del versículo 13. Y en el versículo 13 dice: por tanto, si quiere pongámoslo en el lenguaje de nosotros, en consecuencia de lo anteriormente dicho, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperad por completo. Esperad por completo en la gracia que os traerá. Así que la esperanza cristiana es el centro de la exhortación que Pedro viene a decirnos, la cual nosotros podemos ver cuál es el objeto de la esperanza cristiana. Si alguien le preguntara a usted en esta noche: oiga, señor cristiano, ¿qué es aquello que usted espera con mayor expectación? ¿Cuál es ese evento que usted anhela que llegue? ¿Cuál es ese instante de la historia que usted está en completa expectativa para que suceda? Pues su respuesta debería ser: oiga, el día que Dios ha señalado en su calendario para su regreso en gloria, ese es el día que yo más espero. Nosotros podemos tener expectativas sobre muchas cosas en este mundo presente, y claro que sí. Hay cosas que nosotros anhelamos, nuestra fecha de cumpleaños, tal vez el que anhela casarse, el día de su matrimonio, el día del nacimiento de su hijo, tal vez está la expectativa de un viaje que ha soñado, tal vez su graduación, pero lo más expectante para nosotros es ese día que Dios ha señalado para su regreso en gloria. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 20 y 21, que nuestra ciudadanía, oiga qué impactante las palabras de Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y escribiéndole a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, el versículo 1 al 4 nos dice en ese mismo sentido, y yo creo que él se toma el trabajo de construir bajo la inspiración divina esto que vamos a leer, y él dice: si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, hay un condicionante. Si usted de verdad ha resucitado con Cristo, si no ha resucitado con Cristo, lo que dice después de esa tercera coma no tiene sentido para usted. Pero si usted ha resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, su vida y la mía, está escondida con Cristo en Dios. Y entonces concluye diciéndole Pablo a la iglesia en Colosas: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El primer mensaje para llevar a casa en esta noche
es que el cristiano debe vivir a la espera del regreso en gloria de su Señor. El cristiano debe vivir a la espera del regreso en gloria de su Señor. Nosotros no podemos vivir en una tranquila somnolencia en relación con la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me preocuparía pensar que en nosotros se aplique eso de Mateo 24, en el que en la escena parece que el 50% de los que esperan un evento que sucederá en el futuro se quedan. Dios guarde nuestras vidas. Dios guarde nuestras vidas. Nosotros nos convertimos a Cristo para eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 9 dice: para servir al Dios vivo y verdadero. Yo quisiera que lo pusiesen en pantalla. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 9 dice: para servir al Dios vivo y verdadero. Por favor, continuar la parte final. Para servir al Dios vivo y verdadero. Sigamos, por favor. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, nuestra mayor esperanza es la venida de Cristo. Hermano, en medio de sus circunstancias, de lo que usted esté viviendo, lo que marca la diferencia entre nosotros y los que no son cristianos, no es que a nosotros nos sucedan cosas, que a ellos les sucedan cosas que a nosotros no nos suceden, como por ejemplo la enfermedad, el fracaso, la pérdida, el abandono, el engaño. No, esas son cosas comunes, muy democráticas a cualquier humano. Los que no son cristianos se enferman y los cristianos también. A los que no son cristianos les mienten, los engañan, les rompen el corazón, les destruyen sus esperanzas terrenales. Y a los cristianos también puede que un día se enamore de alguien y ese alguien lo engañe, le mienta y le rompa el corazón. Pero resulta que hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Y es que aunque ellos se enferman y nosotros también, ellos no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Es que aunque nosotros vivamos circunstancias difíciles, los que no conocen a Cristo no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Y ese es un aspecto esencial de nuestra fe. Es fundamental en relación con lo que nosotros creemos, el tener clara esa esperanza respecto a la venida de Cristo. Así que Pedro nos dice, por un lado, que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa herencia de la que disfrutaremos plenamente aquel día es un obsequio de la gracia de Dios para cada uno de sus hijos. Lo que la Biblia enseña es que todos los favores que recibimos de la mano de Dios, absolutamente todos, son otorgados por pura gracia. Por eso es que la Biblia intenta en múltiples ocasiones contrastar eso de la gracia y las obras. Lo que se obtiene por gracia y lo que se pretende recibir por obras. Romanos capítulo 11, el versículo 5 y 6, el apóstol Pablo nos dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y dice él: y si por gracia, ¿qué dice? Ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De manera
De otra manera, la obra ya no es obra. Lo que intenta hacer el apóstol Pablo es contraponer la idea de la gracia o el concepto de la gracia frente al de las obras o el de los méritos, y decirnos que estos son mutuamente excluyentes. Si es por obras que nosotros obtenemos la salvación de nuestras vidas, entonces ya no es por gracia. Y si es por gracia, entonces ya no es por obras, pero no puede ser por ambas al mismo tiempo. Hermanos, si Dios a nosotros nos pagara por nuestros méritos, lo que recibiríamos de su mano pues no sería el cielo, sino la condenación. Pero por causa de Cristo y de que ahora estamos escondidos en Cristo, estamos unidos a Cristo, en vez de recibir lo que nosotros merecemos, que es la condenación, el Señor nos otorga lo que Cristo merece. Eso es gracia, que no te den lo que te mereces y en consecuencia te den justo lo opuesto a lo que tú te merecieras. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Y tal vez yo me vuelva repetitivo. Alguien me dijo recientemente: tú sí hablas de eso, pero yo creo que es fundamental que entendamos eso. Hermano, que todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Que no existe algo en nosotros lo suficientemente agradable como que haya motivado a Dios para vernos con ojos de amor. Solo ha sido su gracia y misericordia derramada en nosotros lo que nos ha dado eso. La enseñanza que está dentro de nuestro texto implica que las bendiciones que disfrutamos en el presente no se pueden comparar con las que disfrutaremos en el futuro. Si tú alguna vez en el presente te has sentido impactado, sobrecogido por las bendiciones que el Señor ha derramado sobre tu vida aquí en este tiempo presente, déjame decirte que nada de eso es ni ínfimamente comparable con lo que nuestro Dios tiene preparado para nosotros y que traerá en aquel día en que Él regrese por nosotros. El mismo Señor Jesucristo, hablando de eso, dice en Mateo capítulo 13, 43, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué buenos es que en esta noche nosotros nos percatemos de algo. Romanos capítulo 13, el verso 11 nos lo hace ver, y es que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Nosotros desconocemos si va a ser en la mañana, en la tarde o en la noche, pero en un lenguaje un poco poético, pensando en que esto que vivimos es una oscura noche, pues así nosotros construimos cánticos que tienen todo el sentido, ¿no? Cuán gloriosa será la mañana no tiene que ver explícitamente con que será el amanecer literalmente, sino que en relación, por ejemplo, con este texto que nos dice que la noche está avanzada, que este tiempo está avanzado, pues en ese sentido se acerca el día. Se acerca la gloriosa mañana cuando podremos encontrarnos con nuestro Salvador y estar para siempre con Él. Hermano, hoy está más cerca que ayer. Y mañana estaremos más cerca que hoy. Cada sonido del reloj, cada tic-tac del reloj nos acerca a ese gran evento en el que nuestra redención será consumada. Y alguien podría pensar en esta noche: pero yo no sé si voy a estar aquí
cuando eso ocurra, pastor. Yo no sé si yo voy a estar vivo cuando eso ocurra. Entonces, ¿en qué sentido es esa esperanza? Una esperanza para mí. Pues hermano, la venida de Cristo será un evento glorioso para todos los hijos de Dios. Ya sea que estemos vivos o ya sea que hayamos partido a la presencia de Dios, la palabra de Dios a través de la inspiración a Pablo nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos, y yo estoy seguro que usted lo que yo voy a decir, usted lo cree en esta noche. Porque si creemos que Jesucristo murió, eso es verdad. Pero lo que dice a continuación nos llena de esperanza. Y es que sí es cierto que Él murió, pero Él también resucitó. Y si Él resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ese será el día de nuestra coronación, cuando todos los creyentes recibirán la herencia plena que Cristo compró para ellos en la cruz del Calvario. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo quiero invitarlo a estar en pie en esta noche. Creo que vale la pena, vale toda la pena del mundo seguir esperando en Cristo. Vale toda la pena seguir enfocados en que Cristo un día volverá por nosotros. Oh, que ya pronto viene Cristo por su iglesia. Maranata, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Nuestro Salvador ha prometido volver y Él volverá por cada uno de nosotros. Nosotros aguardamos esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Yo sí quiero invitarlo en esta noche a que usted se aperciba de eso. Eso es lo más importante, hermano. Eso es lo que le da sentido a nuestros días, a nuestras vidas. El esperar ese momento glorioso en que suene la final trompeta, porque se sonará la final trompeta. Porque Dios mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire y estar para siempre. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre con Él. Oremos a Dios en esta hora. Soberano y eterno Salvador, bendito Jesús. Gracias por recordarnos, Señor, la necesidad de estar apercibidos, Señor, atentos a esta esperanza de que tú volverás por nosotros. Oh Dios, permítenos quitarnos de nuestra vida cualquier pecado, cualquier mancha, cualquier peso, Señor, que nos impida correr adecuadamente esta carrera de la fe. Permítenos, Señor, en esta noche disfrutar de ese perdón perfecto que tú das, pero sentirnos absolutamente seguros de que si hoy tú regresas por tu pueblo,
nosotros escucharemos, Señor, esa final trompeta y nos iremos contigo. Ese es nuestro mayor propósito, ese es nuestro mayor objetivo, poder verte cara a cara en gloria, Señor, poder disfrutar de estar en tu presencia para siempre. Te ruego, Señor, que obres en nuestras vidas. Te lo ruego, Señor Jesús. Ahora te pido, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. Guarda, Señor, nuestro retorno. Líbranos de cualquier peligro. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga.